Todos muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Les agradezco la asistencia presencial a la primera charla formativa que vamos a tener en el marco de nuestras fiestas patronales, y de igual manera las personas que se van a unir de forma virtual. Esperamos que sean unas charlas que realmente nos ayuden a formarnos en la fe y también a formarnos una figura seria desde la fe de la Santísima Virgen María. Que María no es solamente un modelo de virtudes, que siempre la tendremos como eso, sino que podremos aprender del discipulado de María. Dice San Agustín que María antes de gestar son desde la fe. Por eso estas charlas que vamos a tener durante estos días nos van a ayudar también a formarnos esa imagen de la Santísima Virgen como la discípula de su Hijo. Nos acompañan esta noche el Padre Diego Bedoya Bonilla. El Padre Diego es el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. De igual manera, el Padre Diego acompaña el proceso de las pequeñas comunidades eclesiales por el reino. Por eso el Padre va a acompañarnos en esta noche con el tema de María, Madre de la Iglesia, y cómo desde ahí vamos a iniciar también este proceso de aprendizaje de la Santísima Virgen María. Esperamos que estemos muy atentos. Padre Diego, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, somos todo oídos, Padre. Buenas noches. Un saludo muy cordial, presencial. Afortunados de poder estar aquí esta noche, también a quienes se conectan a través de las redes sociales. Quiero integrarme en esta experiencia formativa de su parroquia para acompañarlos esta noche con una catequesis sobre este título de la Madre del Señor, María, Madre de la Iglesia. Ustedes están celebrando sus fiestas patronales y siempre será muy oportuno volver a la verdad del culto que le damos a la Madre del Señor en la Iglesia Católica. Yo siempre lo digo cuando celebramos de alguna forma una solemnidad, una fiesta, una memoria de la Virgen, lo digo, nos resistimos a ser huérfanos en la fe. Y nosotros los católicos tenemos que avivar nuestra devoción mariana, pero siempre dentro del marco del Evangelio. Martín Valverde dice: yo no sé quién es más estúpido, si el protestante que no la quiere o el católico que la idolatra. Y es una frase que nos invita al equilibrio. Siempre en el punto medio está la virtud, decía Aristóteles en el mundo antiguo. Y tenemos que volver a la pureza de la devoción que le rendimos a la Madre del Señor. Todo porque nos resistimos a ser huérfanos en la fe. Cuando los padres me pedían me pedían la catequesis con este título, María, Madre de la Iglesia, pues acepté con alegría, porque vale la pena que no supongamos lo que eso significa. Nosotros lo afirmamos, pero a veces no entendemos, y sobre todo cuando tenemos que confrontarnos con quienes no son católicos, nos van a decir: ¿y por qué llaman a María Madre de la Iglesia? ¿Dónde está el fundamento bíblico de ese título? Ustedes tienen una devoción que no tiene ningún amparo bíblico, y ya vamos a precisar esos elementos. Lo primero es: el título de María, Madre de la Iglesia, fue reconocido por primera vez al finalizar el Concilio Vaticano II. Por los años 60 se realizó el acontecimiento eclesial más grande de los últimos tiempos, no solamente del siglo XX, sino de los últimos tiempos, el Concilio Vaticano II. Y el Papa Pablo VI quiso que la renovación del concilio tocara profundamente a la Iglesia. O sea,
lo que el Concilio Vaticano II quiso fue que la iglesia misma se renovara desde sus raíces. Y por eso llamó a María Madre de la Iglesia, porque el concilio fue todo un acontecimiento eclesial. Y entonces en ese proceso de renovación eclesial, nosotros sentimos la protección y el amparo de la Madre de Dios. Por eso a Pablo VI se le ocurre llamar a María Madre de la Iglesia, en el marco del concilio. Pero el Papa Francisco en el año 2018 estableció la fiesta litúrgica de María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés. Quienes tengan un poquito más de formación saben que al otro día de celebrar Pentecostés hacemos la memoria de María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué ese día? Porque es que el día de la Iglesia por excelencia, ¿cuándo es? Pentecostés. Y quedaba perfecta la celebración de María, Madre de la Iglesia, el lunes después de la fecha cumbre de la Pascua, que es Pentecostés, el momento en que siempre hemos dicho ha nacido la Iglesia. Y a ustedes no se les olvide que en Pentecostés estuvo María. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y capítulo 2, nos afirma que junto a los discípulos estaba la Madre de Jesús. Ella aguardó el cumplimiento de la promesa, ella acompañó a la iglesia naciente y ella con los discípulos y las discípulas recibió el don del Espíritu Santo. Porque María tiene una peculiaridad muy interesante, y es que no solamente es madre de la iglesia, sino que María es miembro de la iglesia. Miren qué interesante eso. No solamente es la madre de los miembros de la iglesia, sino que ella es un miembro eminente de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II la llamaba modelo de la iglesia. O sea, cuando un católico quiere saber cómo vivir como iglesia, que es, mire a la Madre del Señor y encontrará el modelo consumado de lo que significa ser iglesia. Entonces esas son las razones por las cuales nosotros celebramos esa memoria. Hoy la retomamos en las catequesis a propósito de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. En las fiestas patronales, cuando volvemos a María, modelo de la fe, reconocemos que es la Madre de la Iglesia y es el modelo de quienes queremos ser Iglesia del Señor. Esas son como algunas cosas introductorias que yo quería que nosotros tuviéramos presentes. Pero la pregunta fundamental que yo me quiero hacer, porque yo sé, es un poquito de Biblia, de otras cosas no sé tanto, entonces siempre acudo a la Escritura, además porque es la primera fuente de la vida cristiana. Si alguno me dice, Padre, ¿dónde puedo encontrar una novena a María, Madre de la Iglesia? Yo no sé, de pronto allá afuera de San José. Padre, ¿alguna devoción a María, Madre de la Iglesia? Pues váyanse al Guayabo, allí al sector de Itagüí, que tiene una parroquia que se llama María, Madre de la Iglesia. Y de pronto el Padre Juan Carlos Velázquez tendrá alguna novena. Pero yo no vengo a promover devociones, ni vengo a que nos hagamos devotos de María, Madre de la Iglesia. Yo vengo a que entendamos que los miembros de la Iglesia tenemos una madre, y es la Madre de Jesús, la cabeza de la Iglesia, y que tenemos un modelo acabado de vida eclesial. ¿Quién? La madre de los discípulos de Jesús, María de Nazaret. Pero cuando me preguntan, Padre, ¿hay algún fundamento bíblico de este título tan bello que le damos a María, Madre de la Iglesia? La respuesta es sí. Y quiero que acudamos, les voy a decir, si no alcanzo no me importa, a 3 textos. 1, María al pie de la cruz, Juan 19, que lo vamos a estudiar. 2, Primera de Corintios 12, donde aparece toda la teología de la iglesia, del cuerpo de Cristo que ofrece Pablo. Y una referencia en el Evangelio de Lucas a un texto que leímos esta semana. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Quienes vengan a misa todos los días, si todavía no tienen Alzheimer, se acuerdan que lo leímos, ¿cierto?
porque uno a veces viene a misa y Alzheimer respondemos y se acaba la misa y no se acuerda de nada, escasamente sabe llegar a la casa. Pero si estamos un poquito más atentos, y este sonido es envidiable, yo quisiera un sonido así para mi parroquia, pues escuchamos esta semana que estaba ese trozo, exactamente el martes de la semana pasada. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, en la versión de Lucas. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero ese será el último punto de referencia. Quienes tengan Biblia ahí porque la trajeron o la tengan en el celular, vamos a buscar por favor el Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Incluso es un versículo que no sabemos de memoria. Estos dos versículos los conocemos suficientemente. Juan 19, 25, 27. A quienes anotan lo ponen allí y luego lo confrontan en sus Biblias en la casa. No hay ningún problema. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es un texto que, repito, lo conocemos de memoria. Y allí la iglesia encuentra el fundamento del título María, Madre de la Iglesia. Y vamos a explicar por qué. Estamos en la escena culmen de la vida de Jesús. Hemos llegado al Calvario, que es el lugar de la entrega de amor de Jesús, el Hijo de Dios. Según la lectura que uno puede hacer del Evangelio de Juan, la muerte de Jesús no se entiende como un fracaso, sino que la muerte de Jesús se entiende como una exaltación. Es decir, cuando el Hijo de Dios sea levantado entre el cielo y la tierra, él le decía a Nicodemo: ¿qué hará él en la cruz? Atraerá a todos hacia él, y todos mirarán al que traspasaron. Los ojos del mundo se levantarán frente al crucificado. ¿Y qué observamos en el crucificado? La primera mirada, la mirada más inmediata, la mirada superficial, es la de un hombre fracasado, la de un hombre humillado, la de un hombre asesinado por el poder romano, que fue quien decidió su muerte, pero a él le entregó el caso la autoridad religiosa. ¿Qué vemos en la cruz? Un hombre sin apariencia, un hombre torturado, un hombre que seguramente fracasó en el intento de instaurar el reino de Dios. Esa es la primera mirada. Pero cuando vamos al Calvario y vemos al crucificado con los ojos de Dios, ¿qué vemos? La manifestación más grande de su amor. Quien creyera, y según la teología joánea, en la cruz tenemos la expresión suprema del amor de Dios. Jesús lo dice en el mismo Evangelio, capítulo 10: a mí no me quitan la vida, yo la entrego libremente. Jesús nunca entendió su muerte como un asesinato. Jesús entendió su muerte como la entrega suprema del amor que se dona sin medida. Y cuando uno ama, dice también él en la última cena, da la vida por sus amigos. ¿Cuál es la expresión suprema del amor? Díganme, ¿cuál es la expresión suprema del amor? Dar la vida. Si usted, que es madre o padre, sabe lo que es amar, usted es capaz de dar la vida por sus hijos, ¿o no? Miren, hace muy poquito yo celebraba, ahorita lo estamos haciendo varios padres en Telemedellín todos los días, y cuando apareció el primer brote de COVID allí en el canal, nos enviaron a la casa cuarentena y nos hicimos todos la prueba. ¿Por qué? Porque el chico primero que se contagió trabajaba en la bodega y con él tuvo que ver todo el mundo. Y uno de los que se contagió con él me había pedido que lo confesara 2 días antes. Entonces todos estuvimos en riesgo. Y cuando yo tuve el riesgo y me encerré, le dije a mi mamá:
estos días mamá no voy a ir a la casa, yo tengo una abuela de 90 años, le dije hay que cuidar a la abuela, estos días voy a estar en casa, yo no tengo síntomas, pero me voy a quedar en la parroquia para que sepas que el miércoles no voy. Ella el martes me dice, venís mañana para saber qué te hago de almuerzo. Entonces le dije, estos días no voy a ir, y me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, Diego, si llegas a sentir algo me llamás, que yo salgo corriendo. Esa es la expresión de una madre. Uno cuando no ama como una madre dice, bueno, se cuida bastante, llame a EMI, llame a la EPS para que vengan por usted, ¿sí o no? Si a mí mi amigo me dice, vea, tengo síntomas, ¿qué le digo yo? Llamemos a la EPS, cuídese bastante, protéjase y hago todo lo que esté a mi alcance, pero de lejos. Aquí hay una valla entrando al Itagüí que dice, querámonos, algo así, pero de lejitos. Las únicas que son capaces de abrazar un hijo con COVID son las mamás, porque dan la vida por quienes aman. Esa es la expresión suprema del amor. Y Dios nos ha amado como una madre, porque Dios tiene entrañas maternales, porque Dios tiene útero, aunque le suene un poco extraño. Y Dios nos ha revelado todo su amor en Jesús. Acuérdense lo que le decía Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que enamorado del mundo, ¿qué hizo? Le entregó a su propio Hijo. ¿Y para qué? Para que todo el que crea en Él tenga ¿qué? Vida eterna, es decir, la misma vida de Dios en Él. La prueba del amor no es una cama en un motel, como piensan los muchachos. Demuéstrame que me amas. Ya hice una cita en la suite del motel cualquier cosa. La prueba del amor es entregar la vida. Y en la cruz, el Hijo de Dios levantado entre el cielo y la tierra es la manera como Dios nos ha amado. La forma del amor no es un corazón, la forma del amor es una cruz en la que está clavado el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y entonces en ese momento supremo, dice el texto de Juan, junto a la cruz de Jesús estaban, ¿se acuerdan quiénes? Su madre, no, mi mamá no estaba allá. Ah, la de Jesús. Estaban su madre, ¿quién más? La hermana de María, porque se me dice que de mi madre la tía tampoco le tocó. Muy bien, estaban su madre, la hermana de su madre, ¿qué otra? María, la de Cleofás, y María Magdalena. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién más está junto a la cruz? El discípulo a quien él amaba. Eso lo vamos a precisar. Todo el mundo dice Juan, pero no hay que decir Juan. Cualquiera que esté junto a la cruz es discípulo amado. Ponga usted su nombre, porque el texto no dice que Juan, o si dice que Juan. No. ¿Y por qué el evangelista no pone el nombre de Juan? Para que todos los discípulos de Jesús, de todas las horas y todos los lugares, nos sintamos discípulos amados. Muy bien. Ahí hay un detalle muy lindo a nivel bíblico. ¿Cómo están la madre y el resto junto a la cruz? ¿Cómo están? Sentados, maluqueados, con ataques porque se están matando a Jesús. No, ¿cómo están? De pie, en la distancia o cerca de la cruz. Muy bien. El texto lo dice, es un detalle precioso del evangelista. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Yo revisé el texto griego, que es en el idioma en que se escribió, y yo quería revisar si el texto decía de pie, y sí, así estaba. El texto dice que junto a la cruz de Jesús de pie estaba su madre, y luego vienen otras tres mujeres: la hermana de su madre, María la Magdalena y María de Cleofás. 4 mujeres, y están cerca y de pies. ¿Y por qué están de pies? Porque están contemplando la entrega suprema del amor de Dios en ese crucificado. Y entonces el texto enfatiza, estaban junto a la cruz. Luego dice, Jesús, viendo a quién, a su madre. ¿Cómo llama el evangelista a María? ¿Aparece en algún momento la palabra María? Nunca. ¿Cómo la llama? El evangelista la llama madre, pero Jesús la llama
mujer. Ya les voy a explicar eso. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, ¿a quién? Al discípulo que tanto amaba. Miren el contraste precioso. Las mujeres son las que aman a Jesús y el discípulo amado es el amado por Jesús. ¿Dónde hay amor perfecto? Donde yo amo y soy amado. Miren que es un detalle precioso, sutil. El amor no es solamente un amor en una sola dirección. Ah, no, yo amo mucho a mi marido. Mi marido la ama también. Ah, no me ama, pero no me importa. Con que yo lo quiera basta. No, uno no se casa para eso. Uno puede a su vecina quererla, y si ella uno no lo quiere, no importa. Uno puede a un amigo quererlo, y si al final termina no queriéndolo, uno se siente contento de haber hecho todo por él. Pero el amor conyugal, por ejemplo, requiere reciprocidad. El amor perfecto ocurre donde yo amo y soy amado. Por eso en el Calvario, que es el lugar de la expresión suprema del amor que se dona sin medida, del amor que se sacrifica hasta el precio de la sangre, del amor que no busca su propio interés, del amor que no sabe de egoísmos, del amor que supera la muerte. Ese tipo de amor es un amor que se dona y se recibe. Las mujeres representan la entrega del amor y el discípulo amado representa la recepción, la acogida del amor. Las mujeres aman a Jesús y el discípulo amado es querido por Jesús. Por eso el contraste. ¿Y qué quiere decir Juan con esto? En el Calvario se está realizando plenamente el amor. Las cuatro mujeres representan el amor que se dona y el discípulo amado representa el amor que se recibe. Eso es puro amor. Y viendo a su madre maluqueada a los gritos que le trajeron 4 aromáticas para levantarla. Sí, estaba la Virgen ahí desmayada y habían 4 plañideras a los gritos con ella. No, ¿cómo está la madre? De pie, junto a la cruz. ¡Qué hermosura! De pie, firme, incólume, valiente, contemplando el amor de Dios, porque la madre no está viendo un despojo humano. La madre, con el corazón atravesado de dolor, está viendo la expresión suprema del amor. Ella sí sabe lo que está viendo el amor. Y le duele verlo, claro, y tiene el corazón destrozado, claro, es madre. Sin embargo, ve el amor que está allí, cosido al madero. ¿Qué le dice Jesús? La trata de una forma muy rara. ¿Cómo le dice? Mujer. Donde yo le diga a mi mamá así, me da una bofetada. Mujer, respéteme que yo soy su mamá. ¿Dónde más la trató de mujer? En Caná. Siempre Jesús la trata de mujer. ¿Por qué? Porque en la teología de Juan la palabra mujer se refiere a esposa. A las esposas en Israel se les llama mujer. Y de alguna manera la madre de Jesús no solamente es madre, sino que es esposa de la nueva alianza. Por eso Jesús la llamará siempre mujer con sentido esponsal, y el matrimonio es el signo de la alianza. No es que Jesús se esté casando con la mamá. Lo que quiere decir el Evangelio es que María es el símbolo del pueblo, esposa del Cordero, que es el Hijo de Dios. Ustedes han leído el Apocalipsis. Hay un matrimonio. ¿Es un matrimonio entre quién? Entre el Cordero degollado y de pie y la Nueva Jerusalén. Eso es una cosa muy rara. Se están casando un cordero y una ciudad. ¿Cómo sería el vestido? No, una cosa rara, pero es una imagen preciosa de el Cordero degollado de pie, Cristo resucitado, la novia engalanada para el matrimonio, la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia. Las imágenes se trascienden. Yo no sé si aquí haya corderos, pero siempre nos ponen el cordero echado, y el cordero echado no es un símbolo cristiano. El cordero debe estar de pie. ¿Por qué de pie?
porque ha sido resucitado. El porque ha muerto, pero porque está de pie y no echado, porque ha sido resucitado. Entonces la teología de Juan hace que el hijo en el madero llame a la madre mujer, porque se está realizando el desposorio, porque se está realizando la nueva alianza, y ya no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo amado. Mujer, ¿qué le dice? Ahí tienes. Al discípulo se lo entrega como qué, y ese discípulo es el símbolo de quién, de la iglesia. O sea que la madre del Hijo de Dios es la madre de la iglesia. ¿Tienen dudas? Miren en estos dos versículos toda la riqueza que tiene. Al discípulo le dice Juan, al discípulo le dice hijo de Zebedeo, al discípulo le dice hombre, o le dice parcero, o le dice ñero, o le dice monstruo. ¿Cómo le dice? Hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es una entrega en la figura del discípulo amado, miembro del nuevo pueblo de Dios. Todos los bautizados fuimos entregados a María, y ella nos recibió como qué, como amiga, como qué, como madre. Entonces los discípulos de Jesús que pertenecemos a la iglesia, ¿cómo podemos llamar a María? Hay que tener 3 dedos de frente, pues, para que uno se ponga las pilas a comprender esto y a entender cómo la palabra va sugiriendo las cosas. Luego dice al discípulo, miren la palabra, al discípulo, que es la condición esencial de la vida cristiana. Ahí tienes a tu qué, a tu compañera de ahora en lo adelante, para que no se sientan solos. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como en su casa. La traducción no es buena. La traducción del texto original dice: la recibió como algo suyo. Esa es la traducción. No la recibió en su casa, sino que el texto traduce: la recibió como algo suyo. Qué hermosura. La madre de Jesús es nuestra, pero es nuestra como madre. Por eso en ese día, lunes después de Pentecostés, la iglesia nos invita a meditar este texto. Miren, hay otro pequeño detalle. Carlos, pues, que es diácono, y Diego, y a quienes les guste mucho estudiar el tema de la Biblia, pero yo he encontrado un detalle muy lindo para justificar que ahí está la iglesia. ¿Cuántas personas hay en el Calvario? Cuenten, vayan contando conmigo. El principal es ¿quién? 1. Al lado de él, ¿cuántos hay? O sea, van 3. ¿Cuántas mujeres hay? 4. O sea que van 7. ¿Cuántos soldados hay? 4. O sea que van 11. Y el discípulo amado, ¿cuántas personas hay en el Calvario? Y el 12 es el número del pueblo de Dios. Porque el 12 no es 12, el 12 es elección. ¿Cuántas tribus tiene el pueblo de Dios? ¿Cuántos apóstoles son los apóstoles del nuevo pueblo? Siempre que vean el 12, vean elección. Y en el Calvario hay 12 personas, una comunidad perfecta. Y en esa comunidad está Cristo, está su madre y estamos nosotros. E incluso en la comunidad están los que no deberían estar, entre comillas, los que están asesinando a Jesús. ¿Se acuerdan que ayer nos dieron una bofetada en misa? Los publicanos y las prostitutas van primero que ustedes. El texto dice: les llevan la delantera. Así que pónganse las pilas, que el puesto que era para nosotros se lo van a dar a quienes de verdad hagan lo que el Padre quiere. Y eso lo complementa el Evangelio el domingo entrante. Porque al final de la parábola de los viñadores homicidas, ¿qué dice Jesús? Le va a quitar la viña a este pueblo y se la va a entregar a un pueblo que dé frutos. Y si no damos frutos, la viña se la entregarán a quien dé fruto.
porque no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. ¿Ustedes se acuerdan cómo contestó el segundo hijo ayer? El primero dijo, no quiero, pero fue. ¿Y el segundo cómo contestó? No, él no dijo sí voy. ¿Cómo dijo? Sí, Señor. Ah, padre, eso es lo mismo. No. ¿Cómo lo trató? Como Señor. No le dijo sí, papá, sino sí, Señor. Es decir, para él el papá era un patrón al que hay que obedecer. Y acuérdense el contraste del Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor, se salvará. Así que por mucha fila que haga para entrar a misa, si no hace la voluntad del Padre, le llevan la delantera los que no quieren venir, porque de pronto el que no quiere venir vive más el Evangelio que nosotros que no salimos de aquí. Estos días le decía yo a la gente en la misa, con todo respeto, a eso querían volver, a toser y a dormir. Se hubieran quedado en la casa, 5 meses en la casa, y vienen en la iglesia a toser y a dormir, con un problema, que ya no tienen quien los cuñe al lado. ¿Por qué? Porque ya no se puede sentar nadie junto a ustedes. Uno es en misa y la viejita se va yendo. Uno no sabe si es porque el muchacho que está aquí está muy lindo y ella va a aprovechar que al menos la carguen en misa, porque en la vida nunca la han cargado, o si de verdad es que Diego lo decía en una misa esta semana, yo no sé cómo hacen para dormir en estas bancas tan duras. ¿Sí o no? Que lo dijiste así. Y pasa en las del Perpetuo Socorro, son todavía más incómodas que esas, y un sonido que no es tan bueno como este tan bonito. A eso queríamos volver, a lo mismo. Pues estoy diciendo en general, yo no estoy diciendo que ustedes, estoy pensando en unos católicos de Indonesia, no ustedes. Hermanos, hay que despertar, y no despertar en abrir los ojos en misa. Es que tenemos que darle una respuesta generosa al Señor. Tenemos que vivir los compromisos del Evangelio, esta vida que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu. Y miren qué hermosura, los discípulos de Jesús recibimos en el Calvario a la Madre de Jesús como cosa nuestra, es nuestra la Madre de Jesús. Por eso si en el Calvario vemos a la iglesia, están haciendo la iglesia del costado abierto del Salvador, entonces recibamos a la Madre. Nos resistimos a ser huérfanos. Ay, padre, ya tengo con qué pelear con la hermana mía que se volvió evangélica, tiene falda larga, los pies sin depilarse y anda con una Biblia para arriba y para abajo y boleando pandereta. No, déjela que ella siga allá en su garaje. Allá también tiene que ponerse tapabocas seguramente, porque estos días nos contaba un hermano sacerdote que una señora en el despacho, furiosa con la inscripción, le dijo: claro, complicándonos la vida, con razón se vuelve uno evangélico. Y el padre le decía: allá en el culto también tiene que ponerse tapabocas, porque todos los oficios religiosos entramos con las mismas condiciones. Entonces, hermanos, esto no es para que usted vaya a discutir con el protestante de que el título María Madre de la Iglesia tiene fundamento bíblico. A mí lo que me interesa es que usted comprenda que como miembro de la Iglesia tiene una madre y se la entregaron en la cruz, en la figura del discípulo amado, para que usted la reciba como suya, es suya. Jesús nos entregó lo que más amaba, y lo que más amaba era su madre, y nos la dio como madre, y el discípulo la recibió como cosa suya, no solamente en su casa, sino como suya, porque hay una cantidad de gente que uno tiene en la casa y con la que no tiene ningún vínculo. ¿Cuántos ancianos son un estorbo en la última habitación? ¿Cuánta gente vive con un hermano y una hermana al que no le hablan hace 5 o 6 años? Esposas que duermen con el marido y no tienen con él sino roces incómodos, porque no tienen ninguna conexión afectiva, y duermen en la misma cama y no se quieren. Entonces no se trata solo de recibirla en la casa, sino de recibirla como madre nuestra. La madre de Cristo, cabeza de la iglesia, es la madre de los miembros de la iglesia, porque si fuera solo madre de la cabeza, los miembros de la iglesia necesitamos madre, y entonces este cuerpo sería un monstruo. No vamos a leer el texto por razón de tiempo, pero si ustedes van a 1 Corintios 11, San Pablo va a decir una cosa muy linda. ¿Saben qué dice San Pablo? Que
todo el Cristo total lo componen la cabeza y los miembros. Por el bautismo cada uno es un miembro. ¿Ustedes no les ha pasado que se sienten a veces pequeños, anónimos, como que su servicio en la iglesia pareciera sin mucha importancia? Miren, si usted se siente el dedo meñique del cuerpo de Cristo, siéntase feliz. Usted se ha llegado a porrear el dedo meñique con una baranda de la cama. Es lo peor que le puede pasar a uno. Ustedes se imaginan estos días donde las orejas protestaran, cargando tapabocas y gafas. Por ahí había un meme que decía: no, pues si querés pásame el morral y te lo llevo. ¿Y qué es una oreja? La oreja es un pedazo de cartílago donde las mujeres se ponen las aretas. Me imagino que está diseñada para proteger un poquito el oído del tema de la contaminación. Pero una oreja en definitiva no tiene mucha utilidad, aparentemente. Pero imagínense ustedes los miopes, ¿qué haríamos sin las orejas? Si las que cargan el peso son las orejas y la nariz. En la iglesia todos somos importantes. Y el Cristo total, que es Cristo y los miembros, entonces tenemos por madre a la madre de Cristo. Si María es la madre de Cristo, ¿es la madre solo de la cabeza o también de los miembros? Del Cristo total, de toda la iglesia, porque Cristo y nosotros somos la iglesia. María, madre de la iglesia, no de un pedazo. Y eso lo tenemos que entender para sentirnos animados en la fe, para poder acudir a ella en la plegaria de intercesión y para poder encontrar en ella el modelo de vida cristiana. Si alguno quiere ser cristiano en plenitud, mire a la madre y aprenda a ser discípulo. Por eso yo quiero terminar con algo que nos puede ayudar en esta noche. Miren, hermanos, en la iglesia lastimosamente hemos tenido un culto equivocado a la Madre del Señor. Yo lo decía esta semana que estaba haciendo una catequesis sobre los ángeles, porque mañana celebramos a los arcángeles y el viernes, creo, si no estoy mal, a los ángeles custodios. ¿Les ha tocado que les digan: me va a recibir los ángeles? Llegan a las 10:10. Lo único que uno recibe son ladrones o resfriados. ¿Qué hace usted a las 10:10 de la noche en la calle? Mejor póngase a ver Pasión de Gavilanes, alguna cosa. Pero ¿qué hace usted en la puerta esperando que le lleguen los ángeles? Eso es esotérico, eso no es de la fe. Y yo le decía a la gente en esa catequesis: no hemos recibido a Cristo en el corazón y le estamos abriendo dizque la puerta a los ángeles. No nos hemos convertido al evangelio y estamos sentados como unos tontos en la sala, vestidos de blanco con unas manzanas partidas. Nosotros sí somos una cosa de locos. Me da hasta pena mencionar esas estupideces. No hemos buscado lo esencial y pegados de cosas secundarias, porque así te van a decir: recíbeme los ángeles, y después tú se los mandas a otros no sé cuántos, será 7, como cadenas. Me parece, hermanos, que con la Virgen nos está pasando exactamente lo mismo. Hay un culto desmedido. Hay gente que primero menciona a María y luego a Jesús. Hay gente que piensa que si no nombra a María está pecando. Hay gente que dice más largo lo que se refiere a María que lo que se refiere a Cristo. Que lo acompañe Jesús y la Santísima Virgen María. ¿Cuántas cosas dijo de María y cuánto dijo de Jesús? Eso está revelando el culto desfasado que le tenemos a María en la iglesia en algunos movimientos y algunas devociones particulares. El verdadero culto a María, la madre de la iglesia, es aprender de ella a ser discípulo. María no es la meta de la fe, pero María camina con nosotros hacia Cristo. No vamos hacia María, vamos con María. ¿De acuerdo con esa frase? Apréndansela, métanla en el corazón. No vamos hacia María, vamos con María. ¿Hacia dónde?
hacia el Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Y quién es la mejor compañera de la fe de un católico? María, la Madre de la Iglesia. No vivimos como María, pero la tratamos como si fuera una pequeña diosa, un fetiche. La tocamos, le rezamos, nos ponemos unas cadenas que parecen que nos van a dañar la columna y un montón de cosas y una saturación de devociones, y no hemos aprendido a vivir de María. Diego decía una frase y por eso no me detuve, porque yo la tenía preparada y voy a terminar con ella. San Agustín decía: María es doblemente madre. Madre porque engendró al Mesías en su vientre, y madre porque le creyó en el corazón. La maternidad de María se exalta por su fe. Por eso los discípulos de Jesús, los miembros de la iglesia, aprendemos de la madre a vivir como discípulos que escuchan la palabra y la cumplen. Por eso somos dichosos, con ella y como ella. ¿Se acuerdan un piropo hasta raro y medio feo que le hicieron a Jesús en el Evangelio? Dichosos los senos que te criaron, o los senos que mamaste, y el vientre que te llevó. Y Jesús dice, más bien, dichoso el que cumple la palabra de Dios. O sea que María es más grande por ser discípula que por haber, perdónenme la expresión, pero es legítima, por haber parido al Mesías. La grandeza de María no está en que se alojó el Hijo de Dios en su vientre solamente. La grandeza de María radica en que primero le creyó en el corazón y fue discípula. Es discípula y madre, por eso camina con nosotros. Ese canto tradicional es preciosísimo. Ven con nosotros a caminar, invítela a caminar. Pero si te detienes en ella, ella siempre te señalará a Jesús, porque ninguno se puede quedar en ella. Ella no quiere que nos quedemos en ella, ella quiere llevarnos a Jesús. Miren qué lindo. Bueno, hay muchas cosas más por decir, pero yo quería, como con este texto, darle fundamento a este título precioso de María, Madre de la Iglesia. Qué lindo que ustedes, que están bajo la advocación del rosario, pudieran amar el rosario, pero yo no sé si voy a ser muy atrevido, desde la simplicidad. Nada más bueno que un rosario bien rezado, y dura 15 minutos. Pero esos rosarios largos que les meten un montón de cosas, unos enredos, unas devociones, unas jaculatorias, no. El rosario es caminar con María contemplando los misterios de la fe, y con el corazón de María decirle al Señor que aquí estamos, para que nos acompañe en el gozo, en el dolor, en la luz y en la gloria. Nada más delicioso que un rosario bien rezado. Pero un rosario lleno de cosas raras, inventando Aves Marías de donde no salen, rezando el Padre Nuestro con palabras raras, haciendo cosas después de cada misterio, y que el rosario de María, y que Jesús mío perdona nuestros pecados, y que San José no sé qué. Yo creo que hasta la Virgen dice, ¿qué? Unas letanías ahí, que torre de marfil, que vaso de plástico, que mesa de vidrio, que yo no sé, una cantidad de cosas que se vuelven una repetidera sin sentido. Las letanías son preciosas, pero hay que saberlas hacer y hay que saberlas meditar. Explíqueme alguno qué quiere decir Torre de David. Y lo ha dicho toda la vida. ¿Sí o no? Si les prometo un plasma, se lo ganan, lo pierden. Torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Yo me lo aprendí porque me arañaron y eso entró por sangre y todo. Mi abuelita era los empellones. ¡Ay, rece! Apaguen la olla de los frisoles que se van a quemar. Y siga rezando. Y hágale. Y uno de rodillas. Entre la ropa que empezó a llover. ¿Sí o no? ¿A usted no les tocó así? Si de viejo estoy yo que no les tocó. A mí me crió abuela y mi abuela me ponía en eso. El rosario entre lo más sencillo y lo más bello. El rosario es una cosa preciosa que tenemos que promover, pero mientras le metamos tanta arandela rara que no terminamos de entender, la gente no lo va a rezar. Cuando reces el rosario, dile a María, camina conmigo en la fe, llévame a Jesús, ayúdame a ser discípulo como tú, y que sintiendo tu maternidad
yo todos los días me sienta feliz de ser iglesia. María es más grande por haber creído en su corazón que por haber engendrado en el vientre. Por eso es doblemente madre. Y yo me atrevo a decir, y ahora sí termino, es triplemente madre. Madre por engendrar, madre por creer y madre por haber recibido a los hijos de Dios en la cruz. Ahí entramos nosotros. Que nos enseñe a vivir como discípulos de Jesús. Levántense por favor y hagamos la oración del Ave María y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ya se pueden ir a ver Betty la Fea. Gracias por estar aquí. Feliz noche. Dios les pague por su atención. Bueno, les agradecemos a todos ustedes haber participado de este encuentro. De igual manera, le agradecemos al Padre Diego que haya sacado su tiempo para formarnos también en esta noche sobre la devoción y el culto a María. Que todos tengan una feliz y santa noche. Los esperamos el día de mañana con el tema María, Madre del Rosario. Chao.